Hasiko gara. Vamos a empezar. Ongi etorri denoi eta eskerrik asko etortzeagatik. Muchas gracias a todos por venir. Esta tarde complicada de pre-Navidad, con todo Madrid bulliendo de personas, de visitantes, de luces y de colores. Por eso agradezco doblemente el hecho de que ustedes hayan hecho el esfuerzo de querer compartir con nosotros esta aventura cultural que tenemos, que es el periplo de Juan Sebastián Elcano a lo largo de toda su circunnavegación, primera circunnavegación, que como saben en nuestro caso consta de un ciclo de 6 conferencias. Estamos en el meridiano, podríamos decir, o quizá no, de la conferencia. Da miedo hablar de términos náuticos delante de un almirante. En todo caso, estamos en la tercera de las 6 conferencias. Tengo el honor de presentar al almirante José Manuel Sande Cortizo, que nace en Pontedeume, en La Coruña. Ingresa en la Armada y ha sido, entre otros destinos, jefe de la sección de armas y sistemas de combate de la guerra electrónica en la división táctica del Estado Mayor de la Armada. En 2010 fue subdirector general de Planificación y Control de la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa. A sus conocimientos náuticos une su afición y su trabajo exhaustivo sobre temas históricos, en este caso relacionados con la navegación y en concreto con el lago español que se vino a llamar el Pacífico cuando nuestros territorios abarcaban las dos riberas del océano. Por tanto, nada más, voy a pasar primero la palabra a Javier Olaciregui, director del ciclo, miembro de la Junta Directiva de la Bascongada. Javier, cuando quieras. Jaun Andreok, adiskide maiteok, arratsaldeon. Eskerrik asko etortzeagatik. Madrilko Ilunabarre hontan, abenduaren erdian, Eguberritako denboraren inguruan. Ongi etorriak. Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Es bienvenida su presencia en esta tarde-noche de mediados del mes de diciembre y tan próxima a las fiestas navideñas en este magnífico escenario de la Sociedad Económica Madridense, a quien agradecemos su hospitalidad para con nuestra Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Muchas gracias. El ciclo de las 6 jornadas en conmemoración de la primera circunnavegación y el descubrimiento del tornaviaje llega a su tercera parada. En la primera de ellas, allá por el día 13 de diciembre de 2019, han pasado 2 años desde entonces, llenos de dramas para algunos e inmensas incomodidades para todos. Situación que perdura con inusitada violencia. En aquel día me dirigí a los asistentes diciendo que iba a tratar de situar al auditorio en el lugar por donde hace 500 años transcurría la expedición magallánica, así como acercar a los escuchantes a los acontecimientos que por aquellos días se estaban produciendo. Afirmé que para ello utilizaré 2 relatos de diarios muy difundidos y por tanto conocidos. El primero, y denominado El primer viaje alrededor del mundo, será de Antonio Pigafetta, que era, en la relación de los tripulantes de las naves de la escuadra, el que llamado Antonio Lombardo, y figuraba como criado del capitán Magallanes. Añadía aquel día, sin dejar de reconocer que la de Pigafetta era la mejor descripción de las que se hicieron del viaje, que como es natural en mi condición de descendiente del Cano, en muchas ocasiones he manifestado la poca simpatía que profeso al personaje de Pigafetta, porque a pesar de que al dejar las Molucas en diciembre del año 1521, tras haberse cambiado de nave de la Trinidad, donde hizo todo el viaje de ida cerca de Magallanes, a la Victoria, al enterarse de que el Cano pretendía completar la vuelta al mundo, no nombró a este último ni en una sola ocasión en su diario. Así pues, vuelvo a insistir en mi intención de ponerles en el sitio y las tareas
que los expedicionarios desarrollaban en estos mismos días del mes de diciembre de hace 500 años. A estas alturas del viaje, únicamente 2 de las 5 naves que partieron de Sevilla estaban fondeadas en el archipiélago de las Molucas. La Victoria, al mando de Juan Sebastián Elcano, y la Trinidad con Espinosa como capitán. Después de haber comerciado debidamente con los lugareños y tener cargadas las bodegas con las pretendidas especias, especialmente el clavo, se encuentran en situación de partir con el objetivo de hacer entrega de la preciada carga en la Casa de Contratación de Sevilla. Retrocediendo pues 500 años y trasladándonos a un lugar situado en las Islas Molucas, dice así Pigafetta. Llegó efectivamente el 15 de diciembre en la tarde, ejecutando nosotros lo que el rey había solicitado, sin disparar, sin embargo, la artillería más gruesa, porque nuestras naves tenían una carga demasiado grande. El rey de Bachián y su hermano, destinado a casarse con la hija del rey de Tadore, se presentaron en una embarcación grande, con 3 órdenes de remeros, por cada lado, en número de 120, y adornada de varios pabellones formados de plumas de loros blancas, amarillas y rojas. Y en tanto que bogaban, marcaban el movimiento de los remos, los timbales y la música. En otras 2 canoas se hallaban los jóvenes que habían de ser presentados a la desposada. Nos devolvieron el saludo dando la vuelta de nuestras naves y del puerto. Como la etiqueta no permite que un rey ponga en pie en tierras de otro, el de Tadore vino a visitar al de Bachián en su propia canoa, y este, al verle llegar, se levantó del tapiz en que estaba sentado y se colocó a un lado para ceder su lugar al rey de Tadore, el cual, por política, rehusó igualmente sentarse en el tapiz y fue a colocarse del otro lado, poniendo aquel de por medio. Entonces, el rey de Bachián ofreció al de Tadore 500 patollas, como una especie de compensación por la esposa que daba a su hermano. Las patollas son paños de oro y de seda fabricadas en la China y muy estimadas en estas islas. Cada uno de estos paños se paga a más o menos por 3 bahares de clavo, según que tiene más o menos oro y trabajo. Cuando muere alguno de los notables, los parientes para honrarle se visten con estos paños. Pero transcurridos estos actos protocolarios del 15 de diciembre de 1521 relatados, estaban a punto de tener lugar probablemente los hechos más determinantes para el éxito de la expedición. Por esta razón, me adelantaré en el tiempo con el fin de trasladarles a ustedes a lo que ocurrió los días 18, 19 y 21 de diciembre de 1521, según el relato del aludido Pigafetta. El miércoles 18 de diciembre de 1521, por la mañana, estaba todo listo para nuestra partida. Los reyes de Tadore, de Gailolo y de Bachián, como también el hijo del rey de Tarenate, habían venido para acompañarnos hasta la isla de Mare. La Victoria hizo las velas, la primera, y se hizo mar afuera para esperar a la Trinidad. Pero esta experimentó dificultad para elevar anclas, durante cuya operación los marineros notaron que tenían una considerable vía de agua en la sentina, regresando entonces la Victoria a tomar su primitivo fondeadero. Para buscar y encontrar la vía de agua, se descargó parte de las mercaderías de la Trinidad, pero aunque se la puso de costado, el agua entraba siempre con gran fuerza, como por un tubo, sin que se pudiese jamás descubrir el mal. Todo ese día y el siguiente no se cesó de achicar con las bombas, pero sin el menor resultado. Con esta nueva, el rey de Tadore vino a bordo para ayudarnos a buscar la vía de agua, aunque en vano. Hizo que se sumergieran 5 de los indígenas que estaban acostumbrados a permanecer más tiempo debajo del agua, y por más que lo estuvieron, por más de media hora, no pudieron encontrar el sitio por donde aquella entraba. Y como, a pesar de las bombas, el agua seguía subiendo, envió a buscar al otro extremo de la isla a 3 hombres, aún más reputados que los primeros como excelentes buzos. Al día siguiente, 19 de diciembre de 1521, muy de mañana, regresó con ellos. Se echaron al mar con sus cabellos sueltos,
porque se imaginaban que el agua, al entrar por la rotura, atraería sus cabellos y les indicaría por ese medio dónde se hallaba. Pero después de buscarla durante una hora, subieron a la superficie sin haber encontrado nada. El rey parecía afectarse vivamente con esta desgracia, hasta el punto que ofreció ir en persona a España a manifestar al rey lo que acababa de acontecernos, a lo que le replicamos que teniendo 2 naves podríamos hacer este viaje en la Victoria sola, pero no tardaría en partir para aprovecharse de los vientos que comenzaban a soplar del este, que durante este tiempo se repararía la Trinidad, que podría enseguida valerse de los vientos del oeste para llegar hasta Darién, que está al otro lado del mar en la tierra de Yucatán. El rey dijo entonces que tenía a su servicio 250 carpinteros, los cuales se emplearían en el trabajo bajo la dirección de los nuestros y que de nosotros, los que se quedasen en la isla, serían tratados como sus propios hijos. Pronunció estas palabras con tanta emoción que nos hizo a todos verter lágrimas. Pigafetta era muy lacrimoso. Los que tripulábamos la Victoria, y dice, él mismo dice, los que tripulábamos la Victoria, se había cambiado de barco hacía unos días, temiendo que su carga fuese demasiado considerable para que pudiese hacerla abrirse en alta mar, determinamos dejar en tierra 60 quintales de clavo, haciéndolos conducir a la casa en que estaba alojada la tripulación de la Trinidad. Hubo, sin embargo, algunos de nosotros que prefirieron quedarse en las Islas Molucas antes de regresar a España, bien fuese por el temor de que la nave no pudiese resistir un viaje tan largo, o ya porque recordando todo lo que habían sufrido antes de llegar a las Molucas, hubiesen temido perecer de hambre en medio del océano. El sábado 21, Santo Tomás, el rey de Tadore nos trajo 2 pilotos, cuyos servicios habíamos pagado de antemano, para que nos condujesen fuera de estas islas, y los cuales nos dijeron que el tiempo era excelente para el viaje y que era necesario partir lo más pronto. Pero viéndonos obligados a guardar las cartas de nuestros camaradas que querían llevarlas a España, tuvimos que salir al mediodía. Despidiéronse entonces las naves una de otra por una descarga recíproca de artillería. Nuestros compañeros nos siguieron en sus chalupas hasta donde les fue posible y todos nos separamos llorando. Juan Carvalho, naturalmente era Espinosa y al que estaba al mando, pero Juan Carvalho, que había sido destituido con antelación, se quedó en Tadore con 53 europeos. Nuestra tripulación se componía de 47 de estos y 13 indios, o sea, 60. El gobernador o ministro del rey de Tadore nos acompañó hasta la isla de Mare, donde apenas llegamos cuando atracaron 4 canoas cargadas de leña, la cual se subía a bordo en menos de una hora. Por tanto, la Victoria emprendía su incierto y aventurado camino de regreso. Nadie sabía lo que podía ocurrir. Solo con el tesón y la determinación del de Guetaria se hará posible la culminación de la circunnavegación. Nos volveremos a encontrar en las próximas conferencias, primero en el mes de mayo, al doblar el Cabo de Buena Esperanza, después allá por julio en Cabo Verde y finalmente en Sanlúcar de Barrameda, donde llegará el 6 de septiembre. Ya no serán los 60 que salieron de las Molucas, solo 18, aunque sobrevivirán 12 más que tuvieron que ser repatriados desde Cabo Verde. Y hoy, en este miércoles 15 de diciembre de 2021, tenemos el inmenso honor y el gran placer de tener con nosotros al excelentísimo señor almirante don José Ángel Sanz de Cortizo. Como ha dicho Íñigo, nacido en Pontedeume, La Coruña, en 1945, ingresó en la Armada en 1963 y recibió el despacho de alférez de navío en 1968. Especialista en electrónica, posee los diplomas de Estado Mayor de la Armada, Guerra Naval de Madrid y Guerra Naval e Interejércitos de París. Entre sus destinos cabe destacar la Comandancia Militar de Marina de San Sebastián y Comandante Naval del Bidasoa, oficial de operaciones en el Mando Operativo Terrestre Ejército de Tierra, mando de unidades de la Armada, patrullero Marola,
corbeta Infanta Cristina y la 21 Escuadrilla de Escoltas, las 6 corbetas clase Descubierta. Jefe de las secciones de armas y sistemas de combate y de guerra electrónica en el Estado Mayor de la Armada. Desde julio de 2000 y hasta su paso a la situación de retiro en enero de 2010, desempeñó el cargo de subdirector general de Planificación y Control de la Dirección General de Infraestructura en el Ministerio de Defensa. De otoño de 2014 a otoño de 2019 fue presidente de la Asociación de Amigos del Museo Naval. Precisamente coincidiendo con la segunda conferencia de nuestro ciclo pronunciada por don Tomás Mazón el pasado 3 de noviembre, el almirante se encontraba en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de León impartiendo su lección con el título España en la Europa del 16, de Pelea Gonzalo Toro, 1476, a Lepanto, 1571. A continuación, podrán ustedes advertir que el almirante es poseedor de una forma de expresión absolutamente poética, tranquila y a la vez apasionada, poesía compleja y también clara, como el agua de los océanos, que al igual que los vientos y corrientes de que nos habla, se hace invisible en su inmensa belleza. Será una conferencia vibrante y evocadora. Disfruten. Muchas gracias, almirante, y muchas gracias a todos ustedes. Tomo posesión real y material de estos mares y tierras de la Mar del Sur, en el nombre de los reyes de Castilla, a quienes corresponde su imperio y señorío, ahora y en cualquier tiempo, hasta el día del juicio final del hombre. Con fórmula, si pretenciosa y altiva, exhaustiva y acorde con los usos de la época, Vasco Núñez de Balboa pone bajo la autoridad de España el océano donde lo que tras Colón latía germinó. Y el exceso que haber entregado al mundo las Américas se nos hizo pequeño. Gracias por sus palabras, las de los dos. Faltaba mi abuela para hablar de mí, mejor dicho, no hacía falta. Perdón. Y gracias a ustedes que se atreven a escuchar a este añoso especialista en generalidades, que de la historia conoce tan solo lo necesario para mejor abordar su oficio y que hoy les hablará de la epopeya que tras la primera circunnavegación y el galeón de Manila llevó al mundo a su primera globalización. Globalización cuyas características o elementos, redes comerciales continentales, grandes núcleos de población, mercados financieros integrados y redes, comunicaciones marítimas seguras, pusieron en pie ya las Españas del 16. Si definitorios los tres primeros, imprescindible es el cuarto. Y así, al igual que Roma hizo del Mediterráneo su Mare Nostrum, España hizo del Pacífico su lago español. Con ese lago en el horizonte, les pondré
contextualizando la hazaña ante la inmensidad del dónde esa hazaña se produjo, lo universal del porqué del reparto del mundo que en globalización terminó, lo imperial del cómo el Pacífico devino en lago español. Y si tiempo quedase, les hablaré de lo humano de su crepúsculo. El dónde, la geofísica inmutable. En esta inmensidad salada y azul, navegantes españoles completaron para el hombre el mundo y durante casi 3 siglos lo señorearon. Las distancias San Diego, Shanghái, Manila, Panamá, hablan claro de la magnitud, de la extensión del océano. 2 entradas por mar tiene el lago. A poniente, los estrechos de la Sonda y Malaca, en manos portuguesas desde 1511. A levante, Magallanes, Hornos. Abierto por Magallanes el estrecho en 1520, Diego de Oces en 1525 avista el cabo, pero no es hasta 1616 cuando el holandés Lemaire monta el cabo y lo bautiza. En esta inmensidad, antaño como hogaño, 2 elementos imponen su ley: corrientes y vientos. Veámoslos en esta vieja Mercator de 1945. Les ahorraré la génesis de unos y otros, inercia de la rotación terrestre y diferencias de temperaturas, y me limitaré a mostrárselo: las corrientes generales y los vientos. Y hay que añadir 2 peculiaridades del poniente del océano: los estacionales monzones de junio a septiembre, vientos de componente sur, y los ocasionales tifones. No olviden los monzones. Este es el marco físico en los que España inscribió su gesta. ¿Y quién habitaba el lago? En sus orillas, en la orilla oriental, organización tribal, excepto aztecas e incas. Mediado el siglo XV, la costa era desde Cabo Mendocino en el norte hasta Chiloé en el sur, española. En la inmensidad líquida, miles de islas que agrupamos para mejor manejo en 3 grandes agrupaciones: Polinesia, Micronesia y Melanesia, con sus peculiaridades, habitadas desde 4000 años atrás por gentes provenientes de las actuales China e Indonesia. Organización tribal, el problema no era su oposición, sino encontrar los distintos pequeños archipiélagos. Otra cosa era la orilla occidental, excepto Siberia Oriental, que tampoco ofrecía problemas. Veamos cómo era esta orilla occidental a la llegada de los españoles. El Indostán con 100 millones de habitantes, adviértanlo, 100 millones de habitantes, y la Indonesia con 18, conjunto de sultanatos y rajas hindúes en lucha entre sí. A ellos llega Alonso de Albuquerque, el Marte portugués, que se hace con Goa en 1510, y Francisco Pires, que llega a las Molucas en 1511. Malaca, sultanato fundado en 1401. Alonso de Albuquerque lo toma en
1511, haciéndose con el control de tan importante estrecho. Las diversas naciones de Indochina, las actuales Vietnam, Camboya y Siam, eran un conjunto de estados feudales dependientes de China, sin gran interés para lo que nos ocupa, salvo por sus mercancías que exportarán. El gigante de la región, China, el Catay de Marco Polo, 150 millones de habitantes. Bajo la dinastía Ming, a no olvidar los viajes del almirante Zheng He en el primer tercio de ese siglo. Volveremos más tarde sobre él. En 1479, dificultades en las fronteras norte y noroeste y un cierto cambio de mentalidad en la peculiar sociedad china hacen que renuncien a los barcos grandes, a continuar con su poderío marítimo e incluso a replegarse en parte, a causa de los piratas coreanos, japoneses y chinos, de sus costas. En 1513, Portugal llega al Río de las Flores, el antepuerto de Macao y Hong Kong. El otro estado fuerte de la región, que aún no lo era, Japón, el Zipango, que realmente buscaba Colón en su viaje. En plena época de estados feudales en guerra dentro de su isla y con los vecinos China y Corea. Corea, vasallo de China, ergo en guerra con Japón y con algunos acontecimientos dignos de ser recordados que no habrá tiempo para ello. Volvamos a los viajes de Zheng He. Flotas de hasta 50 naves. En cada una de ellas iba un llamado barco del tesoro. Expediciones comerciales, diplomáticas y de exploración, no de conquista. Si la visión de estos viajes por todo el sur de Asia y el África Oriental nos da idea de la potencia marítima y naval china, comparar una nave del tesoro con la San Gabriel de Vasco de Gama es definitivo. Por suerte, para España y Portugal, el gigante se había retirado de la mar. En resumen, todos ellos con un desarrollo cultural comparable al europeo, similar en lo material, con una población 5 veces superior a la de toda Europa, con una importante potencia marítima y naval y 3-4 enclaves portugueses. Esto era la orilla occidental. ¿Por qué se reparte el mundo que la globalización llevó? Las naciones, como todo lo humano, para mantenerse saludables, han de crecer en territorio o en riqueza. En territorio, solo posible en aquella revuelta y fragmentada Europa, allende los mares donde habitaban pueblos no cristianos. La Iglesia, para evitar que sus fieles peleasen ante estos no cristianos entre sí, establece áreas de influencia, reparte el mundo, entre ellos en 2 ocasiones. Riqueza. La búsqueda del monopolio de una mercancía desde antaño muy demandada, alto precio, escaso volumen y muy limitada producción.
las especias. Si bien especias las hay en todo el mundo, estas de que hablamos tan solo se producían en el sudeste asiático y en el oeste del Pacífico, en las Molucas y la costa suroriental de la India. Su comercio, tanto por vía marítima como por vía terrestre, se producía desde antaño junto con la seda y porcelana china, rutas marítima y terrestre que reciben de la seda precisamente ese nombre. Pues bien, establecido el Imperio Otomano en el Oriente Próximo y el norte de África, estas rutas fueron cortadas. Es pues la búsqueda, desafiando el Atlántico, de nuevas rutas marítimas para llegar a las islas de las especies, la que lleva al reparto del mundo. ¿Quién podía desafiar el Atlántico en forma en aquella época? La geopolítica de la fecha, atendiendo a lo marítimo, nos lo aclarará. Las grandes potencias navales del Mediterráneo se lo disputaban al Imperio Otomano. A Levante, Génova y Venecia. A Poniente, Aragón lo hacía, harto ocupadas allí las tres. En el Atlántico, la Unión de Kalmar se limitaba a su entorno. La antaño potente Liga Hanseática estaba en decadencia. Inglaterra y los Países Bajos aún no contaban en la mar. Francia estaba en periodo de consolidación. Tan solo Portugal y España, Castilla, desafiaban el Atlántico en forma. En esa pugna por el Atlántico, Portugal, desde que Gil Eanes en 1434 había montado el temido Cabo Bojador, parte con ventaja. Ventaja que las bulas que fugazmente les muestro y el Tratado de Alcasovas confirman. Y así, la bula Aeternis Regis establece que el mundo se divide por el paralelo de Cabo Bojador 26 norte en dos partes. Al norte España, al sur. Todo Ayuso hasta Guinea, dice la bula. Al sur Portugal. Llegado Colón a las Américas, que alcanza por los 23 norte, para los reyes católicos se hace claro que hay que cambiar la orientación del reparto. Hay que hacerlo por meridiano. Y a tal fin se convocan, se propician las bulas alejandrinas, que culminan cuando Alejandro, obispo de Roma, al rey y a la reina de Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia y de Granada, otorga todas las islas y tierras firmes descubiertas y por descubrir, situadas al occidente de una línea desde el polo ártico hasta el polo antártico, trazada 100 leguas a occidente de las islas de Cabo Verde, que por otro rey o príncipe cristiano no estuviesen sometidas en las Navidades de 1493. El Tratado de Tordesillas, que lleva esta línea a 340 leguas, da formato y valor civil al reparto, vigente hasta 1750. Y así, el oriente para Portugal, el occidente con el lago español para España, lo que lleva al rey de Francia a preguntar en general, ¿dónde está el testamento de Adán que tal cosa decide? Tomada posesión
de jure por Núñez de Balboa, había que hacerlo de facto, por las orillas y por la inmensidad oceánica, con el tributo que a la mar hubo que pagar, con las amenazas que hubo que soportar y las exploraciones que nunca terminaron. En la orilla americana, llegada a España, a la zona central, recordarán que corrientes y vientos contrarios hacían muy difícil navegar hacia el norte y hacia el sur. Sin embargo, llegado Cortés a Veracruz en 1519, su energía y capacidad de organización hacen posible que solo 3 años más tarde González y Niño comiencen la exploración hacia el norte. Esta exploración se prolonga y se llega a Cabo Mendocino, 40 norte y más allá, hasta que en 1602, no considerando necesario seguir más arriba, Sebastián Vizcaíno realiza la última exploración. En el sur, hacia el sur, se había llegado también a mediados de siglo en lentas navegaciones costeras hasta Chiloé. Juan Fernández, en 1574, navegando desde el Callao, zarpando desde el Callao, navega, internándose en el océano hasta encontrar los vientos del oeste y culmina en Valparaíso en solo 4 semanas, en lugar de los 6 meses que la navegación costera llevaba, abiertos los mares del sur, pues. Y, perdón, me olvidaba, hay que mencionar aquí a Gabriel de Castilla, que habiendo zarpado de Valparaíso rumbo al sur, los malos tiempos lo arrastran más al sur y llega hasta la Antártida, el primer europeo, diría el primer ser humano en hollar el continente austral. Y la mar, la inmensidad. Quizás se pregunten ustedes que dónde empieza la mar y dónde acaba. Empieza en un principio sin final, en un lecho de espuma y sal batidas con la humedad de un líquido cristal. Quizá nació del llanto de los dioses al dejar su morada terrenal y verse confinados al Olimpo, donde el tedio les hiere de hondo mal. Tal vez en las pupilas de las náyades que destilan su derretida sal. ¿Acaso que donde empieza la mar y donde acaba? Empieza en el asombro de unos ojos y acaba en una orilla sin final. Asombro aún hoy el de nuestros ojos al contemplar las hazañas que aquellos españoles inscribieron en la orilla sin final de la historia. Primero desde la propia España, luego desde la Nueva España, fueron necesarias 6 expediciones para ir y volver al confín. Conocida la noticia de Núñez de Balboa, el clarividente rey católico, en 1514 dispone que vayan 3 naves a espaldas de Castilla del Oro, 1700 leguas o más, hasta llegar a la especiería. Y así, en 1515, Díaz de Solís parte de Sanlúcar de Barrameda y barajando la costa americana en busca del paso a la Mar del Sur, llega hasta el hoy Río de la Plata. Allí Solís perece en lucha con los indígenas y la expedición fracasa.
Ya con el rey Carlos en el trono, Magallanes Elcano, la mayor hazaña náutica de la historia, que les contarán detallada y eruditamente más otro día en este ciclo. Tras las vicisitudes de San Julián, en noviembre de 1520, Magallanes emboca el océano que denominará Pacífico por sus calmas. Arriba a Filipinas, como saben, en Mactán perece en lucha con los indígenas y, como les han expuesto, finalmente solo 2 naves al mando de Espinosa llegan a las Molucas. Allí, la Trinidad, como han escuchado, se ve necesitada de reparación y entonces se ordena a la Victoria, comandada por Elcano, que vaya a España, en principio buscando vientos del oeste para regresar a Nueva España y el Darién, a llevar la buena nueva. Ya en Franquía, Elcano decide ir por la vía más rápida a las Españas, sin tocar tierra portuguesa, tal como le había ordenado su rey. Le había prohibido tocar tierra portuguesa a toda la expedición. Así pues, emboca por derecho el Índico. Portugal lo hacía costeando siempre. Por derecho el Índico, monta el Cabo de Buena Esperanza y tras una mínima un mínimo aprovisionamiento en Cabo Verde, finalmente arriba a Sanlúcar. Circunnavega el globo como esta proyección polar les muestra. Espinosa, reparada la Trinidad, emprende su regreso a Nueva España por la vía que estimaban más adecuada. Zarpa rumbo al nordeste buscando vientos de poniente. Los temporales y el mal estado de su nave le obligan a regresar a Tidore. Conocida la noticia del Elcano, al poco, y desde la casa de contratación de La Coruña, poco tiempo fue esa ciudad, casa de contratación, parte Jofre de Loaysa con Elcano, que tendrá la mar, que tanto hechiza, con Elcano y un jovencito Urdaneta, al que instruirá a lo largo de toda la navegación. Tras un pequeño retoque en el Golfo de Guinea, donde ingieren barracuda, embocan el Pacífico y en la navegación mueren primero Loaysa, luego Elcano. Arriban finalmente, tras pasar por Guam o las Islas de los Ladrones, a Filipinas. Las dificultades allí se acrecientan y finalmente tan solo una nave, la Victoria, arriba a las Molucas. En esa nave, Urdaneta recibe refuerzos, los portugueses asentados en Tidore hacen valer sus derechos, los que les confería el Tratado de Tordesillas. Hacen valer sus derechos. Y si bien la Victoria es reforzada por la Florida de Saavedra, veremos luego, Portugal también recibe refuerzos de Acevedo y finalmente los españoles son superados. Adviertan, allá, en las antípodas, un puñado de españoles y un puñado de portugueses toman las armas en defensa de los derechos de su rey. Superados, son hechos prisioneros por los portugueses. La firma del Tratado de Zaragoza en 1529 se conoce en las Molucas en 1532 y así los supervivientes españoles son liberados y llegan a Lisboa en 1536. 10 años que Urdaneta aprovecha
para adquirir conocimientos náuticos, el conocimiento de la geografía, las corrientes y vientos de la zona y el manejo de hombres. Hay que advertir que, como era costumbre en la época, los prisioneros son devueltos sin documentación alguna. Todos sus mapas, cartas, apuntes, se los queda el país que los había tenido prisioneros. Costumbre en la época. Saavedra les había dicho sí. Y es que Cortés, conociendo la salida de Jofre de Loíza, había dispuesto que 3 naves, zarpando de Zihuatanejo, fuesen también a apoyar la expedición. Se pierden 2 de las naves, se especula con que hayan llegado a Hawái y únicamente Saavedra llega a las Molucas. Intenta Saavedra llevar las noticias a Nueva España. En 2 ocasiones fracasa en ambas. La siguiente expedición, ya desde Nueva España también, López de Villalobos, con 5 naves. Está claro ya que Molucas es Portugal, Filipinas es española. No les dije antes que el Tratado de Zaragoza, Carlos I renunciaba a sus pretensiones sobre las Molucas, recibía una importante cantidad de dinero y se aseguraba de que las Filipinas eran españolas. Pues bien, Villalobos llega, tiene sus más y sus menos en las Filipinas, envía desde allí una expedición intentando llegar a Nueva España, que fracasa, bautiza el archipiélago con el nombre de Filipinas, y una segunda expedición ya desde Tidore lo intenta por la costa norte de Nueva Guinea, a la que bautiza y de la que toma posesión en nombre de España. Finalmente, la sexta expedición, Legazpi y Urdaneta, con doble objetivo, poblamiento de Filipinas y viaje de retorno, el tornaviaje, logrados los 2. La elección de mandos es acorde con ese doble objetivo. Legazpi, experimentado administrador. Urdaneta, fraile agustino a la sazón, que blasonaba de poder regresar de las Filipinas en carreta, si fuese preciso, por sus conocimientos, los conocimientos adquiridos en aquella época ya lejana. Conoce la importancia del tiempo, elige las fechas para zarpar. Sabe lo importante de tener víveres frescos y la importancia de que las tripulaciones sean realmente una dotación, es decir, gente habituada a trabajar en compañía, perfectos conocedores del elemento en el que se van a desenvolver. Sale la expedición con 5 naves, importante recordar, una de 500 toneladas y 350 hombres. 500 toneladas grande para la época. Arribados a las Filipinas, finalmente en Cebú, la isla más acomodada, no. El anfitrión, la de mejor anfitrión para los españoles en la época. En Cebú, al arribar a Cebú, dispone que inmediatamente Urdaneta emprenda el tornaviaje. Y él se ocupa del poblamiento y así en 1571 funda la ciudad de Manila. La Manila de Intramuros, que como saben fue destruida en la Segunda Guerra Mundial y sobre la cual un poeta filipino escribe: piedras con raíces hondas en el alma filipina y española. Piedras que se alzan bravías como espolones buscando lejanas olas.
Filipinas, a cuya juventud así se dirige José Rizal, el padre de la patria filipina. Alza tu tersa frente, juventud filipina, y ve que en la ardiente zona do moraron las sombras, el hispano esplendente corona con pía y sabia mano ofrece al hijo de este pueblo indiano. Urdaneta, cumpliendo la orden, zarpa con la mayor de las naves y con 200 hombres de los 350 que había llevado Legazpi, él se lleva 200 para tripular la nave en el tornaviaje. Zarpa con el monzón del sudoeste, navega hasta los 40 grados de latitud, encontrando allí los vientos de poniente y empujado también por la corriente del Kuroshio, arrumba a levante, avista las costas de la Alta California por Cabo Mendocino, navega al sudeste, deja atrás Barra de Navidad, de donde habían salido por considerarlo un puerto poco adecuado, y fondea en Acapulco. 4 meses de viaje, uno de los más rápidos. Al año siguiente envía a San Jerónimo a llevar la buena nueva a Legazpi, la buena nueva del tornaviaje. Véanlo en esta vieja carta. Adviertan los avistamientos realizados, lo cerca que el repique al sur llegó de las Hawái. Se especula que las hayan avistado, no más. Con el tornaviaje, el Pacífico deviene el lago español, y al poner en comunicación el comercio del sudeste de Asia con el de las Américas y vía Acapulco y Veracruz con la flota atlántica de Indias, el comercio, la red comercial de Europa, culmina el proceso de globalización. Proceso de globalización que, recordarán, tenía rutas marítimas seguras, redes comerciales continentales, grandes urbes. Añadan lo que Portugal, en el tiempo en que España y Portugal compartieron corona, aporta, y cabe la frase del Don Juan: ¿quién a cuento redujera? Nos queda el mercado financiero integrado, la moneda común, sí. El real de A8 español de 1497, creo recordar. Eso es. Real de A8 que se acuñaba con la plata de Nueva España en la ceca de México y que era aceptado en toda Asia con o sin resello chino. Hay que advertir que China era muy demandante de plata en la época. Este real de A8 estuvo en vigor en los Estados Unidos, fue de curso legal en Estados Unidos hasta 1856 y en Hong Kong hasta finales. Un sinfín, amén de lo comercial, de relaciones humanas y sociales, derivan del galeón de Manila. Impensable el galeón de Manila del tornaviaje sin Magallanes Elcano, estéril Magallanes Elcano sin el galeón de Manila. ¿Quién puede comparar dos cosas no comparables? La mayor hazaña náutica de la historia seguirá siendo la epopeya de Magallanes Elcano, el galeón de Manila, el tornaviaje y demás, derivada no menos brillante que quien la provocó.
Tras Urdaneta, las expediciones que se suceden, amén de la exploración, buscan el poblamiento. La mar se va llenando de estelas, las cartas náuticas de nombres nuevos y el imaginario de leyendas y sueños. Y así, entre otros, Álvaro de Mendaña parte del Perú y buscando la Terra Australis y soñando con Ofir, descubre un archipiélago al que bautiza como las Salomón. Una segunda expedición suya para consolidar lo hecho. En esa segunda expedición muere en la mar. La expedición la culmina su mujer, Isabel Barreto, la primera mujer almirante de la historia. Otras navegaciones se suceden. Hernández de Quirós, Vaz de Torres, que avista el Cabo Norte de Australia, el hoy Cabo York, y da nombre al estrecho que separa Australia de Nueva Guinea. ¿Qué tributo se cobró la mar? Accidentes, enfermedades, escorbuto. Escorbuto para cuyo remedio conocían los españoles de mediados del 16 los medios, fruta fresca, cítricos fundamentalmente, pero no fue hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando un inglés encuentra la manera de conservar esos frutos frescos, esos cítricos, para evitar que el escorbuto se presentase. Pues bien, al 90% de bajas del viaje de Magallanes se reduce hasta el 70% en los siguientes hasta el tornaviaje. Una vez establecidas las derrotas, las bajas pasan a ser del 20 al 25%. Y sabiendo que bien pocos alcanzaban riqueza, ¿qué movía a los españoles de la época a hacerse a la mar? Pessoa, como el dedo me ha adelantado, se lo aclara. Triste de quien vive en casa tan contento con su lar, sin que un sueño, alzando el ala, logre enrojecer la brasa del hogar. Y así las eras a eras se suman en tiempo, que en eras viene. Mas no estar conforme es ser hombre. Tómense las fuerzas ciegas ante la pasión del alma. Pasión del alma ibérica, que le llevó a desafiar la inmensidad ciega de la mar, inmensidad ante quien incluso el tiempo cede. Y entre tanto, ¿qué fue de la orilla asiática? 90 años de presencia única de los portugueses y españoles, de presencia ibérica única, con un sinfín de vicisitudes que merecería la pena señalar. No es hasta 1590 y tantos cuando la primera de las naciones marineras europeas llega allí, Holanda, que tras una serie de vicisitudes en 1641 desaloja a Portugal de Indonesia, de las Molucas, excepto de Timor, de Indonesia, excepto Timor, de las Molucas y de Malaca. Al poco llega Inglaterra, que con más batallar desaloja a Holanda de Malaca, vital, el estrecho. Francia llega en 1700 y se limita a la costa sudoriental de la India. Nos queda
mencionar los dos estados fuertes de la zona. Japón. El naufragio en sus costas de un gobernador de Filipinas en su regreso a Nueva España propicia el establecimiento de embajadores entre Japón y España. Y así, en 1613, en un galeón construido en Japón, Hasekura Tsunenaga, es llevado a Nueva España, Madrid y Roma, con embajada ante el Santo Padre. Recuerdo de ese paso por Madrid-Sevilla es en Coria del Río el apellido Japón, algo no inusual. En Japón, el shogunato de los Tokugawa apuesta por el aislamiento, primero expulsa a los misioneros y finalmente prohíbe comercio con todo el exterior. Y así el comercio de Japón se limita a la isla de Tsushima con Corea, a la Ryukyu con China y en la bahía de Nagasaki, en el establecimiento de Dejima con Holanda. Vean la magnitud, la extensión de este establecimiento. El comercio con China, sin embargo, sigue floreciente, sobre todo a través del Macao portugués. Comparen uno y otro, el Macao portugués con el Dejima holandés. En esta tierra también dejó su huella España. En la Hoy Taiwán, la Formosa de los portugueses, a donde llegaron bien temprano y se establecieron en su zona centro-occidental, llegaron más tarde los holandeses e intentaron expulsarlos. En la época, bajo la misma corona, España y Portugal, una expedición de socorro parte de Manila. Holanda logra expulsarnos a portugueses y a españoles, aunque la dinastía Ming se hace más tarde con la isla y expulsa a todos los occidentales. Vean la excelente elección de los españoles al norte de la isla, en el puerto de Keelung, bautizado por España como Santísima Trinidad y donde aún se encuentran restos de las fortificaciones españolas. Conocida por los europeos la riqueza del galeón de Manila, la riqueza del lago español, las amenazas no tardan en aparecer. Generales al lago en conjunto, dos de ellas seguro que las conocen perfectamente. La intentona de Vernon y Anson de cortar las Américas en dos por Panamá y luego hacerse con ellas, intentona desbaratada por el virrey Eslava y nuestro Blas de Leza. La segunda, en la Guerra de los 7 Años, cuando Cornish toma la ciudad de Manila, que ha de devolver al final en la paz de París. Las amenazas a los galeones, al galeón de Manila, deberían haber tenido más éxito, ya que derrotas fijas, fechas fijas, no había forma de escaparse. Y sin embargo, de los 450 galeones de Manila, tan solo 4 fueron apresados. 30 se perdieron en naufragio también. Adviertan lo bien construidos y navegados y tripulados que debían estar esos galeones ante tan pequeño número de bajas. Pues bien, 4 galeones apresados que me limitaré a exponerles en la pizarra, ahorrándoles mi pronunciación inglesa. Un quinto, cuando Cornish toma Manila,
el Santísima Trinidad, que estaba allí atracada. Habíamos hablado tributo a la mar, amenazas y exploraciones sin fin. Y es que recordarán que en 1602 la última expedición hacia el norte había sido la de Sebastián Vizcaíno, porque no merecía la pena seguir hacia arriba. Pues bien, la llegada al estrecho hoy de Bering, del ruso Bering, y los progresos o la implantación, los progresos rusos por Alaska obligan a retomar esa exploración. Y así, a finales del 19, 8 exploraciones continuas hacen que toda la costa oriental del Pacífico, occidental de las Américas, haya sido explorada hasta las Aleutianas. Vean, Islas de Cuadra y Vancouver. Y es que por tratado entre la Gran Bretaña y España, la isla que hoy se denomina Vancouver, se denominaba Cuadra y Vancouver, nombre de los exploradores español el uno, británico el otro, que habían llegado a la zona. A mencionar la expedición de la atrevida de Malespina. Vean su itinerario. Ante todas estas exploraciones, permítanme un punto de chauvinismo. Las de Cook, el francés Bougainville y el otro, ayúdeme, ¿cuál era el tercero en discordia en esta época? Palidecen, porque además se hacían con documentación procedente de España. Bien, añadan a estas expediciones otra no menos importante, la del médico militar Balmis, para llevar la vacuna a las Américas, al Pacífico y al Asia, con la inmarcesible Isabel Zendal en ella. El crepúsculo. En 1815, cuando los españoles de las Américas deciden tomar en sus manos el timón de sus destinos, la orilla oriental del lago deja de ser española y el último galeón no llega a su destino. El océano se va, el antaño lago se va trufando de banderas ajenas. En el siglo XIX, España languidece. Su tiempo, allende los mares, había terminado. Las teorías de Spengler y Toynbee nos explican claramente lo inevitable de esto. Pero mejor escuchen un haiku del 16 que lo esquematiza. La vida, una vez nacida, no puede durar eternamente. Vida, cultura, civilización, imperio, abocados a crepúsculo y ocaso. Ocaso eterno o preludio de alba esperanzada. En alguna Cancillería europea del 19 se decía, españoles, pueblo que quiso ser más de lo que podía ser. Y pues lo fuimos, y más de lo que ningún otro fue. ¿Qué somos? ¿Qué queremos ser? Con versos de un guipuzcoano trataré de sugerírselo. Nosotros somos quien somos. Basta de historia y de cuentos. Allá los muertos que entierren, como Dios manda,
a sus muertos. Ni vivimos del pasado ni damos cuerda al recuerdo. Somos turbia y fresca, un agua que atropella sus comienzos. De cuanto fue, somos españoles con futuro y españoles que, por serlo, aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno. De cuanto fue nos nutrimos, transformándonos, crecemos y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. Recuerdo nuestros errores con mala saña y buen viento, ira y luz. Padre de España, vuelvo a arrancarte del sueño, vuelvo a decirte quién eres, vuelvo a pensarte suspenso, vuelvo a luchar como importa y a empezar por lo que empiezo. No quiero justificarte como haría un leguleyo. Quisiera ser un poeta y escribir tu primer verso. España mía, combate que atormentas mis adentros para salvarme y honrarte con amor, te deletreo. Damas y caballeros, Muchísimas gracias por la brillante conferencia de disertación y por el lirismo intenso con que nos ha narrado la historia del lago español. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que se os pasa por la cabeza. ¿Sí? Perdón. Bueno, he oído hablar que en algún momento algún almirante inglés, no sé si Drake, Nelson, se hacen con las cartas de navegación españolas en algún tipo de asalto, o no sé exactamente cómo ocurre, pero se hacen con las cartas de navegación y es uno de los motivos por los que tengan, como si dijéramos, abierto el lago para ellos. Y otra pregunta que tengo, bueno, no sé si es pregunta, es, me gustaría saber un poco más sobre los 60 años que Portugal y España están en la Unión Ibérica, ¿cómo se refleja eso en nuestro lago? Gracias. Les he dicho que era práctica habitual, era un secreto. Los mapas, los apuntes, los portulanos, en todas las potencias marítimas, pequeñas o grandes. Desde el primer momento fueron codiciados los códices de navegación, etc. Y efectivamente, la toma de La Habana y la toma de Manila pusieron toda la documentación española en manos de los ingleses. El pacto de familia, pacíficamente, la ponía en manos de los franceses y por eso lo que les comentaba acerca de era la Perús, el tercero. Bougainville, la Perús y Cook navegaban con cartas españolas. De hecho, hay algo en la publicación o incluso conferencia en el Museo Naval que habla de que el mundo navegó con cartas españolas. Ojo, primero empezó Portugal, qué duda cabe. Portugal llegó recordarán, a las Molucas mucho antes, que no son 7 años antes que España llegase a las Filipinas. Quizá fuese más, pero eso es que me pierde mi corazón gallego, quizá fuese más adecuado decir con cartas ibéricas por aquel
que comprende todo. Pues es así. Fueron cartas, y eso sin contar los ocasionales apresamientos de naves portuguesas o españolas que se llevaban la documentación. Fíjese, Anson navegó para ir a Cartagena de Indias. Lo de Cartagena de Indias era Vernon atacaba Cartagena de Indias, luego atacaba Panamá y Anson lo flanqueaba por el Pacífico. En esa navegación fue pirateando lo que encontraba en su costa hacia arriba. Seguro que fue cogiendo navegación, pero en secreto lo tenía y luego se lo manejarían como mejor pudiesen. Y esto me trae a la memoria algo. Es el peligro de dejarme hablar. Algo, quizá hayan leído o visto una película, una novela en tal Clavel, Shogun, ambientada a principios del 17. Un holandés que llega allí y como lo confiesa, es novelado, pero en estas novelas históricas algo de razón hay, que había arrancado el secreto de Magallanes a una nave española o portuguesa. Así se navegaba en aquellas épocas. Creo que me había hecho otras dos preguntas o ya he cumplido mi cupo. Bueno, perdón, la otra era sobre los 60 años de la Unión Ibérica, ya que se lo habían repartido todo, y habían tenido tantos enfrentamientos anteriormente, cómo se transforma en esos 60 años esa unión. Pues es una unión dinástica. Tiempo atrás, precisamente la cita que hicieron al principio de mi excursión por León de Pelea Gonzalo a Lepanto. Pelea Gonzalo es lo que define que España, Pelea Gonzalo, un pequeño conflicto bélico en Toro, cerca de Zamora, entre Juana la Beltraneja, sus partidarios, y su marido, el rey de Portugal, e Isabel de Castilla y su marido, el que sería el rey Fernando. Ahí se define que Portugal y Castilla estén separados y Castilla unida a Aragón. Es decir, que la rivalidad es rivalidad entre hermanos, entre gentes que comparten su destino, la prueba es la historia, y sus día a día. ¿En qué se tradujeron esos años de postura común? En un reparto equitativo de la riqueza extraída de allí, porque perdón, eso es exagerado. Aunque nos reprochan, Mahan reprocha a los españoles y portugueses que nunca hemos sido un pueblo de comerciantes. Sin embargo, ha habido muy buenos comerciantes en Burgos, en Lisboa, en Oporto. Y esas familias comerciantes hicieron que la riqueza que de allí venía quedase en la España más peninsular o en el Portugal más atlántico. Y la transparencia en que les puse lo que supone la unión de Portugal y España es que era mucho más que no se pusiese el sol en los dominios de Felipe II. Aquello de los peces del Mediterráneo no osarán levantar cabezas si no llevan las barras de Aragón, se queda pequeñito. Lo que pasa es que somos humildes. Uy, perdón, si me oye mi abuela. ¿Había aquí otra pregunta? Muchas gracias, almirante. Le felicito por esta exposición tan estupenda. Yo creo que incluso cuanto más se sabe del tema, más se disfruta su exposición tan completa. Un comentario me ha resultado interesante cuando usted ha dicho efectivamente, porque se habla poco de ello, que en el Tratado de Zaragoza, se vendieron las Molucas, ¿no?, por 350.000 ducados, creo recordar,
pero se conservaron las Filipinas. Al final, pues ese tratado no fue tan malo, claro, porque realmente la conferencia pasada en esta misma sala sobre el antimeridiano por Tomás Mazón quedaba claro que el antimeridiano, o sea, que realmente tanto Molucas como Filipinas estarían aún en el hemisferio portugués, ¿no? Con lo cual, bueno, ese comentario de que me ha parecido interesante que usted lo mencionase porque a veces queda un poco en la nebulosa eso, es decir, cuando se trazan las rayas, las líneas, decir, bueno, y entonces Filipinas, ¿qué tan importante ha sido para España, ¿no? Y el otro comentario al hilo de lo que ha comentado usted de Sogún, a mí me interesó muchísimo Sogún, tardé mucho en leerlo porque es una novela en la que todos los nombres están cambiados, los personajes son reales, porque además era un marino que había estado con Drake, había incluso cruzado el estrecho de Magallanes con Drake, era inglés de madre holandesa o viceversa, algo así. Y simplemente el comentario respecto a esa novela, yo la leí después de ir a Japón, estuve, de hecho yo soy músico, estuve tocando un himno criptocristiano en la colina de los mártires de Nagasaki, a dúo con un flautista de shakuhachi japonés, ¿no? Pero leí esa novela a la vuelta y lo que me llamó la atención es que esa novela, que a lo mejor uno piensa, bueno, es una serie de televisión, es algo comercial, no tiene interés, es un canto enorme de amor a Japón y curiosamente su autor, James Clavell, fue preso en la Guerra del Pacífico por los japoneses y torturado por ellos. Y sin embargo, es un canto de amor a Japón. Me llamó mucho la atención y me ayudó mucho a comprender retrospectivamente muchas cosas de Japón. Pero vamos, ante todo mi felicitación y gracias por la mención de Filipinas. No sé si ahí tiene usted algún comentario añadido que me parece muy interesante. Con respecto a Japón, las rosas son bellas, por más que las espinas pinchen. Y lo que comenta de Carlos del Tratado de Zaragoza es notable. Unos negociadores de primera línea. Quizá había algo más para que, amén de renunciar, que recibiese dinero por renunciar a las Molucas. La cuestión es que únicamente se me ocurre mencionar que el cálculo de la longitud siempre ha sido una dificultad hasta que se descubrió el reloj de cuerda, el cronómetro marino fiable. Había que recurrir para la longitud a los eclipses de luna, de sol, que no estaba al alcance de cualquiera hacer ese cálculo y había que tener un bagaje documental muy bueno para poder establecer las longitudes correctamente. A lo mejor la inseguridad de si las Molucas estaban aquí o allá estaba en las dos partes y alguien lo tenía menos, no me atrevo a seguir ahí, pero tiene usted razón. Es un tratado de los más notables que se hizo, ese de Zaragoza. Sí, me llama la atención, perdón por volver a intervenir, porque precisamente la idea que sacaron en un principio es decir, ay, qué mal, ¿no? O sea, que me ha interesado muchísimo por su comentario, su apunte, ¿no? Porque además yo me lo venía preguntando en las últimas conferencias, diciendo, bueno, y entonces Filipinas, que está justo encima o muy poco a la izquierda, entonces fue al final muy bien negociado, realmente, no fue... Sí, sí. Y Filipinas tuvo su importancia por el comercio con la IAB, el comercio que era monopolio de Portugal cuando iba por el Cabo de Buena Esperanza, pero Portugal tenía mucho que decir también cuando el comercio se realizaba a través de las Filipinas, ya que Macao era un emporio comercial. La imagen de lo que era Macao con el actual Hong Kong, Cantón a tiro de piedra, una de las regiones más ricas de China, surtiendo a Macao y Macao surtiendo a los suyos por Nueva Esperanza y a los españoles de Filipinas. Ambos los dos, que dicen en mi tierra, se beneficiaban. Última pregunta. Gracias. Uy, perdón.
Buenas tardes. No soy serio a estas alturas de la vida. Buenas Perdón. tardes, muchas gracias por su conferencia. Quería preguntarle, creo que en Guam la moneda española se mantuvo prácticamente casi hasta la Segunda Guerra Mundial. No podría decirle si es así exactamente, pero le puedo decir que en Guam, dejamos Guam ante la presencia de los norteamericanos allí, no antes. Y la rendición, en fin, la entrega fue honrosa y todavía se sigue hablando, pese a la, y aquí entiéndame, no estoy haciendo reproche alguno, a que cuando los anglosajones van a una parte, lo primero, una de las cosas que realizan es borrar el idioma que hasta el momento estaba en uso, la propia Norteamérica, las Filipinas, etc. En Guam todavía se habla el chamorro, que era el idioma mezcla del indígena de los habitantes de Guam con el español de los que allí llegaban. Guam, que era escala, no obligada, escala estupenda en los viajes de ida desde Acapulco. ¿El chamorro y el chabacano son muy parecidos? Mi conocimiento lingüístico, más allá del gallego y el castellano, no alcanza mucho, no lo sé, pero creo que aquí hay alguna persona que tiene parientes allá, me ha parecido entender, perdón, no lo sé. Mi impresión es que, es una impresión que pongo en pie ahora ante su pregunta, el chabacano tiene mezcla de castellano y otro idioma indígena, y el chamorro castellano y el indígena, el idioma propio de Guam. Creo que esa es la diferencia. El chabacano es filipino, ¿verdad? Pues, Tagalo. y en el tagalo. Perdón, ha hecho bien la puntualización, ya que en Filipinas hay una docena de idiomas diferentes que se conservan todos, pese a los cientos de años de España en la zona, al igual que en las Américas. Bueno, son las 9 ya. Yo creo que podemos ir dando por terminada la reunión. Muchísimas gracias, almirante, por su magnífica conferencia de nuevo. Gracias a todos ustedes.